Buenos días a todos. Hoy 24 de agosto del año 2017 me referiré brevemente a un tema que inquieta a los habitantes de la República Mexicana, tratándose del establecimiento de retenes tanto por policías municipales, estatales, federales o miembros del ejército mexicano. Para ello voy a emplear los métodos deductivo, inductivo, axiológico, lógico, jurídico y de interpretación conforme tanto con la Constitución Federal como por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y para ello es necesario encuadrarlo dentro del sistema penal acusatorio, dado que ahí es precisamente donde se dan las bases y los lineamientos específicos para el respeto irrestricto tanto de la dignidad como de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Al final daremos nuestras conclusiones si es o no constitucional establecer un retén policíaco o militar y la detención que en ello se hace de algún habitante de la República Mexicana. Veamos primeramente, ¿cuáles son las obligaciones del policía dentro del nuevo sistema penal acusatorio? El artículo 132 nos dice claramente que el policía va a actuar bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos y señala los principios bajo los cuales deberá conducirse, es decir, con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Este artículo 132 en su fracción séptima nos indica practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al agente del Ministerio Público. Como se observa, aquí se refiere precisamente a que la policía está facultada para realizar actos de inspección y cualquier otro acto, pero relacionado con la investigación de los delitos, es decir, no por apreciaciones subjetivas o por decisiones de escoger a un ciudadano en particular, sino por mandato del agente del Ministerio Público o bien porque algún imputado esté cometiendo un delito en el momento mismo en que el policía se encuentra presente. Vamos a ver otro dispositivo relacionado con la actuación del policía, porque el 132 también nos refiere que se requiere autorización judicial para aquellos actos que están debidamente establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para realizar o para llevar a cabo una técnica de investigación. Y esta autorización la debe proporcionar el juez de control, lo cual el policía o la policía debe de hacerlo por conducto del agente del Ministerio Público. Es decir, que él por sí mismo no puede comparecer directamente ante el juez de control, sino debe de solicitar dicha autorización por conducto del agente del Ministerio Público, puesto que éste es el director de una investigación de naturaleza delictiva. ¿Y cuáles son esos actos que requieren pues una autorización del juez de control para que el policía pueda llevar a cabo una técnica de investigación? Bien, en primer lugar, el artículo 251 nos señala que tratándose de la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, entre otros, no requieren autorización previa del juez de control. Pero aquí está precisamente la clave del asunto. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación, que son los que acabo de señalar, entre otros. Esto lo refiere al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, que el agente de policía sí puede realizar una inspección a un habitante del país, una revisión corporal y la inspección de vehículo, y no se requiere control judicial por parte del juez, pero tratándose de la investigación de los delitos, no por una apreciación subjetiva o por el mero establecimiento
de retenes policíacos donde pudiera pensarse que el ciudadano tiene obligación de esperarse pues 1 kilómetro, medio kilómetro o varios vehículos por delante para que todos y cada uno de ellos sean debidamente revisados, tanto los conductores como las personas que vienen en su interior y el propio vehículo en cuanto a su exterior e interior. No hay ninguna autorización hasta este momento plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Veamos otra disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 267 nos habla efectivamente que la inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Como vemos, nos sigue refiriendo que la inspección es un acto de investigación. Si bien es cierto, no requiere control judicial, cuando se trata de la invasión de la intimidad de la persona o bien de sus propiedades u objetos que forman parte, de acuerdo al artículo 16 constitucional del concepto de propiedad, requieren precisamente de una autorización judicial. Pero vamos a ir aclarando esto muy brevemente. El artículo 268 nos indica la inspección de personas y nos dice el legislador en este artículo: en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones, en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho y considerado como delito. Es decir, algún delito que previamente ya se está investigando, la policía sí tiene facultades de inspeccionar a una persona sin la autorización del juez de control. El artículo 269 nos señala la revisión corporal y ahí nos dice que durante la investigación, nuevamente nos refiere que durante la investigación de un delito, no sobre facultades subjetivas del agente de la policía o un miembro del ejército. Nos dice: la policía o en su caso el agente del Ministerio Público podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal. Erróneamente el legislador en este artículo 269 lo señala con el acápite de revisión corporal en cuanto que se refiere a la muestra de un fluido biológico, no así a una revisión corporal como es precisamente la externa y la interna a la que se refiere el mismo Código Nacional en su artículo 268. Y así nos señala el artículo 268, la revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones, es decir, por afuera. Una invasión interna, tanto en la persona como de un vehículo, requiere de una autorización judicial porque así lo exige el artículo 16 constitucional, en virtud de que eso es un acto de molestia para los efectos de un amparo inclusive, o bien violación a los derechos humanos, toda vez que es invasiva esa técnica de investigación cuando no se trata de la investigación de un delito, sino una mera apreciación subjetiva del policía que interviene en la intimidad y en las posesiones de los habitantes del país. ¿Por qué algunos juristas, más bien diría yo, algunos profesores como tal, están considerando que los retenes son constitucionales y que las detenciones que están haciendo los policías en dichos retenes son legales también? Bien, porque recientemente se ha estado pronunciándose por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hay ciertos controles preventivos para la seguridad pública y la prevención de los hechos que la ley señala como delito. Veamos algunas de estos criterios que son relevantes pero que no constituyen jurisprudencia obligatoria en términos de lo que señala la ley de amparo. Así tenemos el criterio bajo el registro 201.096.1 de la primera sala del mes de febrero del año 2016 y ubicado en la página 669.
bajo el rubro control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Aquí nos habla precisamente que hay ciertos niveles de intervención por parte de un policía en un lugar determinado, pero no se refiere al establecimiento de un retén o que la detención se haga precisamente en un retén, porque estos retenes no están previstos en la Constitución General de la República, ni la primera sala ni el pleno de la Corte se han pronunciado si son o no constitucionales. Sí se han pronunciado en el sentido de las detenciones. Y aquí nos habla de un primer nivel preventivo y se llama en grado menor, en el cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada. Por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etc. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Aquí nos está hablando precisamente que sí están facultados, porque la primera sala está de una u otra manera haciéndose referencia, aunque no lo hace en forma expresa, a lo que ya hemos mencionado como numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se requiere autorización judicial para revisar corporalmente en forma exterior a una persona, es decir, que ponga sus manos, es el primer tocamiento, el primer acercamiento del policía sobre un habitante del país en cuanto a sus ropas, es decir, en forma exterior, no así en forma interior. Tampoco se puede meter en este primer grado de contacto el policía dentro del vehículo para que vaya en busca de un objeto en particular o buscando objetos relacionados con la comisión de un delito, pues el primer contacto de intervención es la visualización, la inspección exterior. Es decir, la física es la primera en ese sentido. Y si no observa nada, no tiene motivo, no tiene fundamento para acceder al segundo momento que este criterio relevante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está señalando. Y este segundo momento es el preventivo en grado superior, en el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. Este criterio termina señalando lo siguiente. Estos podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con la descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, dice la primera sala, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión, que a su vez tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Como vemos aquí en este primer criterio, que no constituye jurisprudencia, al igual el otro que tocaremos brevemente, no se está refiriendo al establecimiento o a la permisión de un retén y que en ese lugar precisamente se den las detenciones. No, porque no, ya de por sí hay casetas en las que hay que pagar, pues aquí hay que pagar mediante una revisión o bien una inspección, una revisión corporal o una inspección vehicular en forma interna o en forma externa. Eso está debidamente prohibido, salvo los niveles de contacto y en donde haya una denuncia previa. Desde luego que la primera sala, reflexionando aún mejor este criterio, que insisto, no constituye jurisprudencia, por tanto no es obligatorio, por eso se llama una tesis aislada, se corrobora con el otro criterio de la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 201.468.9, bajo el rubro también de tesis aislada, del 7 de julio del año 2017, bajo este rubro: control provisional preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de policía. Es decir, que aquí la primera sala hace énfasis ya a lo que ha autorizado en el criterio
aislado de febrero del año 2016, y lo menciona precisamente en este otro del 7 de julio del año 2017. Y aquí nos dice, si bien es cierto que un comportamiento inusual o evasivo podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia de una sospecha razonable y en consecuencia autorizar un registro o control provisional para que tal justificación pueda ser tomada en consideración, es necesario que la misma se encuentre debidamente respaldada a partir de elementos objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el agente de policía actuó razonablemente. Por otra parte, al revisar la constitucionalidad de la restricción cuando la autoridad aduzca que el inculpado actuó sospechosa o evasivamente, el juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de elementos objetivos como son el contexto, el lugar y la hora en los que ocurrieron los hechos. Como vemos, aquí nos habla de un lugar, pero no nos dice que están autorizados los retenes. Tampoco nos dice que necesariamente la detención, para que tenga aplicabilidad en un momento determinado como criterio orientador, esta tesis aislada deba de ser en un retén, ¿verdad? No, sino se habla de cualquier lugar y el juez va a tomar en consideración esta circunstancia precisamente para los efectos de poder valorar si es o no constitucional la detención. No se refiere a que sea o no constitucional los retenes, porque esta figura como tal no está prevista como prevención de la comisión de eventos delictivos. Por otra parte, los agentes de la policía y los elementos del ejército quieren invocar el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este artículo nos indica: las instituciones policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán cuando menos las siguientes funciones, y nos marca tres fracciones. La primera relativa a la investigación, la segunda relativa a la prevención y los autoriza a hacer inspección de vigilancia y de vialidad, es decir, para evitar la comisión de delitos o bien para evitar una falta administrativa, una infracción administrativa. Y la fracción tercera se refiere a la reacción para salvaguardar el orden y la paz públicos. Es decir, que este artículo, que pertenece a una ley general ordinaria, está por abajo de la Constitución General de la República, quien en su artículo 16 prevé el respeto irrestricto al principio de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad debe de estar debidamente motivado y fundado, y este acto de molestia como tal, el que detengan a un habitante del país dentro de un retén, quiera o no, puede ser motivo tanto de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de una demanda de amparo indirecto. Desde luego que el particular, en tanto lo tiene detenido, no puede interponer una demanda de amparo directo en ese momento, ni una queja de la comisión, puesto que no hay ningún representante, tanto de la Comisión Nacional como del Poder Judicial de la Federación, en esos retenes policíacos. Por eso es que debemos encuadrar estos temas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales para ver si hay o no un acto de inconstitucionalidad o bien un acto de ilegalidad por parte de la gente. Aquí lo que se propone básicamente es que el agente de la policía actúe conforme a los principios antes señalados, que es legalidad entre ellos, desde luego, y el de respeto irrestricto a los derechos humanos que están consagrados en la Constitución General de la República. Creo que educando y capacitando a nuestros policías municipales, estatales y federales y a los miembros del ejército que realizan labores de seguridad pública en coadyuvancia, bueno, pues eso en ese mismo tenor de la capacitación será el resultado que tengamos en cuanto a la cooperación por parte de los habitantes del país en forma voluntaria. Si bien es cierto que las detenciones son legales y que no requieren algún tipo de autorización por parte del juez de control, esto lo será siempre y cuando se trate de la investigación de un delito, es decir, de una manera anónima o mediante una manera formal. Formal, desde luego, que haya el señalamiento por parte de otro habitante del país de que tal o cual persona que se transporta en un vehículo pues va armado, o bien de que lleva droga, o bien de que lleva una persona secuestrada. Bajo estos parámetros de intervención de la policía
ya hay un aspecto de carácter formal que va a ser valorado constitucional y legalmente por el juez de control para tener la detención como legal y por lo tanto ser sujeto a un proceso penal. Inmediatamente después de este acto pasaría a la formulación de la imputación el agente del Ministerio Público. Pero muy distinto cuando por sospechosismo nada más el policía o el miembro del ejército detiene a una persona por apreciaciones de carácter subjetiva, es decir, por su nerviosismo o bien porque se trató de dar a la fuga. Ese tipo de apreciaciones no van con los criterios de tesis aisladas. ¿Por qué decíamos que estos criterios son relevantes? Sí, pero son tesis aisladas, porque así lo señala el mismo Semanario Judicial de la Federación cuando fueron publicadas y la propia Ley de Amparo. ¿Qué nos dice la Ley de Amparo? ¿Cómo es que se constituye la jurisprudencia en nuestro país como criterios relevantes pero obligatorios para todos los juzgados que están por abajo del órgano jurisdiccional federal que los está interpretando? El artículo 215 de la Ley de Amparo nos dice que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Y esas tesis aisladas no cumplen con ningún parámetro para que sean consideradas como jurisprudencia. Por tanto, no hay que cantar victoria de que ya los policías y los miembros del ejército están autorizados para establecer retenes policíacos y en ellos detener arbitrariamente y subjetivamente a cualquier habitante del país que vaya con su familia de vacaciones o que tenga la necesidad de, por razones laborales, de trasladarse de un lugar a otro por las carreteras nacionales. Esto no está previsto en la Constitución, por lo tanto yo concluyo que tratándose de estas tesis no son obligatorias, porque no se dan en el marco de una interpretación de algún precepto de la Constitución General de la República, por no desprenderse así en forma expresa de las mismas tesis aisladas, ni mucho menos interpretación de algún precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino fueron criterios aislados que dimanan de amparos en materia de revisión exclusivamente. Entonces hay que tener en claro este tipo de situación tratándose de la intervención que hacen los policías para la detención de una persona en forma arbitraria, en forma prepotente, en forma grosera. Yo estoy con los policías y yo les sugiero a los habitantes del país que cuando sean detenidos en un retén policíaco cooperen, pero siempre y cuando los policías demuestren la educación y demuestren precisamente que están debidamente capacitados conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país para ver la finalidad que persiguen con ese tipo de inspección, tanto en la persona exteriormente hablando como en la inspección externa del vehículo, y de esa manera tener por justificada su intervención y que puedan surgir algunos datos de prueba que más adelante puedan ser valorados constitucional y legalmente por los jueces de control, y no hacer caer la teoría del caso de los directores de la investigación, que serían los agentes del Ministerio Público, porque estos son los que finalmente dan la cara ante los jueces de control y quedan videograbados y marcados para siempre sobre la actuación constitucional y legal de la agente del policía. Entonces sería una primera conclusión, y la otra es que los retenes en sí mismos, por su naturaleza en cuanto a la facticidad y establecimiento de los mismos en las carreteras nacionales, no están previstos en la Constitución ni son materia de interpretación de estas tesis aisladas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de los tribunales colegiados de circuito en este momento, como para decir y echar las campanas al vuelo que ya tenemos aquí actos totalmente subjetivos por parte de nuestros agentes de la policía o miembros del ejército. Entonces no estamos en contra de la actuación preventiva del policía. A mí me conviene como ciudadano que se establezcan estos retenes en lugares como Tamaulipas, como Chihuahua, como Morelos, como Tabasco, como Guerrero, etcétera. O sea, muchísimos estados de la República donde la delincuencia organizada ha tomado control de la vida y de la paz pública y el orden de los habitantes de esos estados de la República, de esos lugares con precisión. Es decir, que hay que colaborar. Esa es otra de las conclusiones a que arribamos, que la ciudadanía debe de colaborar, pero atendiendo a la capacitación y educación con lo que los policías pues voluntariamente le solicitan su consentimiento para hacer una revisión exterior de su vehículo, y podríamos atender hasta una interior porque pudiera ser que
el conductor de ese vehículo fuera amenazado por los que van en la parte de atrás, o bien que se traiga un secuestrado en la cajuela y estos estén apuntándole al conductor del vehículo. Eso sería muy sugerible que cooperaran precisamente para los efectos de tener un mayor control preventivo sobre la comisión de los eventos delictivos. Muy bien, señores, que pasen ustedes muy buen día y espero que esto les sirva para ilustrarse académicamente. Bonita tarde, hasta luego.